Ya no existen razones ni motivos para vivir. Si tú no estás aquí, ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir. Si tú no estás aquí, ya no existen momentos para expresar lo que siento. Si tu oído no está cerca de mí, ya no encuentro salida. Hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Muy buenas noches, Dios les bendiga, les damos la bienvenida en esta noche de hoy a todos y cada uno de ustedes que se encuentran desde sus hogares, que por medio del celular, la tablet, de su equipo computador o desde su televisor han dispuesto este momento para recibir en esta noche de hoy
este mensaje, esta palabra que Dios nos ha permitido junto a mi esposa estar nuevamente trazando un mensaje para ustedes. Sabemos que hasta este momento Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, ha permitido que permanezcamos bajo su presencia. Por eso le damos gracias a nuestro Dios Salvador por un día más de vida, por un día de bendición el que recibimos de poder estar junto a nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que hemos gozado de salud. Amén. Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Una vez más con ustedes, agradezco todas las oraciones que hicieron por mí, ya nuevamente aquí trayéndoles el mensaje a través de la palabra de nuestro Dios, amén. Entonces, antes de iniciar, pues vamos a darle gracias a Dios por una noche que ya está terminando, por un día más de vida. Padre maravilloso, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se están conectando, Señor, a esta transmisión, Padre maravilloso. Que tú los llenes, Señor, con esta palabra que tú traes de vida, de restauración, Señor. Que tú nos guíes cada día, Señor, que tú restaures cada hogar, cada vida, cada familia, Señor, que tú traigas provisión a cada hogar, Señor, en medio de las necesidades que se estén presentando, Padre maravilloso. Te pedimos que seas tú, Señor, Espíritu Santo, glorifícate, Padre, para que nuestro mensaje, Señor, llegue a tantos hogares, a tantas personas, Señor, necesitadas de ti, Espíritu Santo de Dios. Para ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche el mensaje que traemos para ustedes lo hemos titulado El vacío interior. Bueno, pues el título se refiere a que nosotros, digamos, de niños, porque nadie nace con un vacío, pero sí, digamos, vamos creciendo por problemas que se presentan dentro de nuestro núcleo familiar, situaciones que se han presentado y que de pronto vamos creciendo y nosotros no tomamos en cuenta que esas cosas nos van afectando, ¿sí? Entonces, el vacío, digamos, en la parte como de materia, es un recipiente vacío, es algo que carece de algo, ¿sí? Algo que no tiene nada dentro, ¿sí? Ahora, el vacío también es un sentimiento humano que se caracteriza por la apatía, que es como una falta de motivación, el aburrimiento, la depresión. La persona que experimenta un vacío interior se siente sola y puede sufrir diversos tipos de desórdenes emocionales a causa de estas situaciones. Cuando el ser humano experimenta esa sensación de vacío en su interior, utiliza todo lo humanamente posible para llenarlo, sin darnos cuenta que luego nos sentimos peor, porque pues ese vacío es el resultado de algo que no existe, sino que es el resultado de un desorden emocional. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, los invito a la palabra. Vamos a San Juan, capítulo 4, versículo 10 al 15. San Amén. Juan, capítulo 4, versículo 10 al 15. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Entonces, amén, hermanos, esta palabra nos indica, o Cristo nos muestra en esta palabra, que el agua del pozo de Jacob dio un tiempo muy corto de satisfacción,
Es como nosotros sentimos esos vacíos cuando buscamos cosas que nos satisfacen, pero realmente nosotros no nos sentimos llenos con esas cosas que son temporales, ¿sí? Dice también que de todas las aguas de la comodidad que bebemos vamos a tener sed, pero el que participa de un espíritu de gracia y de las comodidades del Evangelio, nunca faltará el que será amplio en satisfacer su alma. Entonces esto nos indica que lo único que nosotros necesitamos es llenarnos de Dios, de llenarnos de su palabra, que cada día Él nos fortalece por medio de ella, y que pues a partir de que nosotros entendamos y le pidamos a Dios esa sabiduría, pues vamos a tener cómo llenar esos vacíos. Amén. Amén. Por eso, hermanos, por medio de este mensaje que esta noche queremos trazar y poderlo transmitir a ustedes, es con el fin de poder examinar dentro de nuestras vidas, pero en particular en nuestros hogares, qué vacíos se encuentran. Como bien lo sabemos, aquí en el pasaje que acabamos de leer, hace relación a esa mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo, y como bien se narra, el Señor Jesús le pide a ella agua, ¿sí? Esa parte es trayéndolo a nosotros, a nuestras vidas, es cuando a veces en circunstancias que se presentan dentro de los matrimonios o dentro de los hogares, a veces está Dios a la puerta diciéndonos a nosotros: déjeme entrar, yo lleno el pozo de sus vidas, déjeme yo lleno el pozo de su matrimonio, déjeme yo lleno el pozo de su hogar con la presencia del Señor. Porque ¿qué pasa? A veces nosotros nos cuesta a veces examinarnos e identificar esos vacíos que existen en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no atendemos el llamado de Dios, no le damos la oportunidad a Dios para que Él llene ese vacío en nuestras vidas, en nuestros hogares, sino que los llenamos de algo temporal, ¿sí? Sabemos que permanecer en nuestro Dios es para siempre, y eso es lo que nosotros debemos de buscar de Él, permanecer siempre en Él. Pero ¿qué pasa? A veces lamentablemente tomamos decisiones en que por algo temporal, por algo que nos llene entre comillas ese vacío, es donde nosotros no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, sino que lamentablemente cometemos el error. Por ejemplo, dentro de los hogares hemos notado que, lo mismo que digámoslo así, que el mundo en su contexto cada día va cambiando, ¿sí? Cambia en cuanto a tecnología, en cuanto a posición social, todo ese tipo de circunstancias, y a veces en los hogares se empiezan a presentar esos vacíos, pero se atienden de otra forma. Entonces, por ejemplo, si digamos a que el esposo le llame la atención los carros, ¿sí? Mientras que a la esposa de pronto sea un poco más racional y le diga al esposo: en vez de comprar un carro, ¿por qué no mejor esa plata, mijo, por qué mejor no la invertimos en un lote? ¿O por qué no compramos una casa en tal parte, o un apartamento, o la ahorramos, o esto y lo otro? Y a veces ese esposo dice: sí, pero es que yo quiero darme un gustico, yo quiero tener un carro nuevo, o quiero comprar ese último modelo que salió, que mire que ese prende solo, se parquea solo, hace maravillas. Y entonces a veces la esposa no lo aprueba, pero el hombre más sin embargo, sabiendo de que es un capricho, digámoslo así, cubre, digámoslo así, esa necesidad en ese momento, compra su carro nuevo, muy contento, y lo saca para arriba y para abajo, pasea esto y lo otro, y a los 6 meses o al año ya está sacando un carro nuevo, último modelo, sobre el modelo que él tenía. Entonces a veces ese ser humano a veces busca en que lo material supla lo que Dios es el único que puede llenar ese vacío. A veces ese vacío nosotros lo dejamos solamente en la parte material. A veces las personas que, como se dice, quieren cambiar su posición social porque dicen: no, yo vivir en el sur todo el tiempo, entonces qué mamera, pues mire, démonos así, como se dice,
endeudémonos hasta más no poder, pero saquemos de aquí a nuestros hijos, vámonos para el norte, que es que en el norte se vive mejor, en el norte es otro ambiente, y cubren esa apariencia endeudándose y todo, y se van para el norte, y saber que viviendo en el norte, viviendo en el sur, en el oriente, en el occidente es lo mismo, que hay unas situaciones complejas en cuanto a temas de seguridad, pero a veces el hombre no mira esas circunstancias de vacío en sus hogares, sino que los suple con un posicionamiento social y piensa que eso ya va a cubrir el vacío que haya internamente en su hogar. Pero cuando nosotros reflexionamos y nos damos cuenta de que esos vacíos es a nivel de armonía en nuestros hogares, porque mi esposa me narraba hace unos días que en una lectura que había hecho de un adolescente que había ido como a un encuentro juvenil, ¿no? A una consejería, entonces el pastor de la iglesia le decía, bueno, hermano, ¿y usted por qué viene? ¿Necesita una consejería porque usted como adolescente, como estudiante, se está portando mal o tiene rebeldía con sus padres? Y el Señor le decía, no, yo estoy bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué le falta a usted? ¿Sus papás no le dan cariño, no le dan afecto? No, bien también, o sea, ellos me demuestran el amor, son cariñosos conmigo en todo momento. Entonces, el pastor como en su momento como que decía, bueno, pero ¿y a este muchacho entonces qué le estará pasando? Si vive bien, no tiene problemas con los papás, es buen muchacho, esto y lo otro. Y bueno, es que de un momento a otro esa persona, ese joven, había entrado en llanto. Y entonces es que el pastor aterrado, pero dijo, bueno, pues yo no le he dicho nada, simplemente le estaba preguntando, él me dijo algo y me dijo, y entonces el muchacho es que le había dicho, pastor, es que yo sé que en el momento en que yo me vaya de la casa, mis papás se van a separar. Y entonces el pastor había dicho, pero venga, pero ¿cómo así? O sea, usted me está diciendo que ustedes tres, digamos, permanecen siempre unidos para esto y para un lado. Entonces el muchacho le había dicho, sí, pastor, pero es que no hay armonía en mi hogar, ¿sí? Entre los padres había una batalla campal todos los días. Entonces, lo que pasaba y lo que creo que pasa en algunos matrimonios, que a veces los hijos se van para el colegio o para la universidad y quedan los papás, bueno, entonces aprovechemos ahora sí que fueron los niños, entonces venga, siéntese ahí usted y dígame que no sé qué, y empiezan en unos conflictos que entre comillas se los dibujan, ¿cómo se los ocultan a los hijos, haciéndole creer a los hijos de que no, mire, todo está bien, mire, todo color de rosa, muchas circunstancias muy bonitas, pero de un momento a otro, cuando ya se llega a lo profundo, digámoslo así, del problema, se dan cuenta que entre los esposos no ha existido armonía, no ha existido unión, no ha existido amor, no ha existido representación de cariño y esto y lo otro. Entonces, lamentablemente ese vacío en los jóvenes, en los hijos, se crea y se mantiene porque los papás no hacen el ejercicio, ¿sí?, de preguntarle a sus hijos cómo se sienten, o no hacen el ejercicio de poder ellos solucionar el conflicto y que ese conflicto no afecte a los hijos, sino que simplemente ellos con su prudencia dicen, yo somos aquí los esposos o los papás y nosotros solucionamos el problema, ustedes hijos son a un lado, no, y está mal hecho, porque se supone que una familia está compuesta por los padres y por los hijos, y como familia es que debemos de solucionar los conflictos, como familia debemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal internamente en nuestro hogar. Entonces, hermanos, es para que nosotros con este mensaje empecemos a examinar qué está pasando, qué vacío hay en nuestro hogar, qué vacío hay en nuestro matrimonio, qué vacío hay en esa relación con mi esposa o con el esposo, qué vacío hay en esa relación con los hijos, porque es que lo que empezamos a ver, y es como muy cotidiano, que ahora los jóvenes, si ustedes se han dado cuenta, los jóvenes de un momento a otro, que se suicidó, si escucharon el año pasado ese estudiante en la Universidad Javeriana, es que muchacho excelente, creo que había ganado, había sido acreedor de eso, de ser ese programa del gobierno de ser Pilo Paga, la machera de muchacho, ese estudiante juicioso, y de un momento a otro apareció, se había suicidado. Y entonces pues causa consternación ese tipo de cosas porque uno dice, ese muchacho tan buena esto y lo otro, pero internamente
de pronto los papás o él mismo no tuvo esa confianza como para después transmitir a los papás, mire, me está pasando esto, lo otro. Entonces a veces los papás, lo que a veces hacemos, el error tan grande que cometemos es, vamos a trabajar, llegamos a la casa cansados, no atendemos nada de nuestros hijos, de nuestro hogar y dormimos y así nos la pasamos los 7 días de la semana en lo mismo. Cuando un momento a otro uno encuentra a los hijos no llorando, esto y lo otro, cuando uno ya más adelante como que reacciona y se va a dar cuenta de una cantidad, una serie de cosas que están pasando que uno dice, ¿a qué horas pasó todo esto? Si ustedes se dan cuenta, hay muchos jóvenes que de un momento a otro se suicidan. Hay muchos jóvenes que de un momento a otro van y empiezan en el camino de la drogadicción. Y cuando ustedes, si se han dado cuenta, a esas personas, a esos muchachos que están en el camino de la drogadicción, que los indagan en esas fundaciones y dicen, venga, ¿usted por qué desde hace cuánto usted ingresó empezó a consumir drogas, esto y lo otro? Y empiezan los muchachos a relatar y dicen, no, es que yo vivía con mi papá y mi mamá y entonces yo me iba para estudiar, mis papás se iban a trabajar y yo regresaba en la tarde y en la tarde pues a veces pues a mí me daban las llaves y yo mismo entraba, ingresaba a mi casa y luego ya llegaban mis papás como a las 6 o 7 de la noche y así no me la pasé. Y una vez unos amigos del colegio entonces me dijeron que venga, que íbamos a hacer un trabajo en la casa, entonces yo fui a la casa, estábamos haciendo el trabajo y de pronto un amigo sacó de su bolsillo y me dijo, venga, mire que les traje una cosa para que probemos, que mire que esto es la maravilla, esto y lo otro, y se perdió ese muchacho. Entonces a veces los papás consideran que por el hecho de ya darle un celular a un hijo, ¿sí? Y estar trabajando, entonces toma el celular, entonces cuando esté en la casa me hace el favor y me contesta para yo estarlo vigilado, y uno se cree el cuento de que cada vez que le contesten, entonces sí, ellos están juiciosos en la casa, no, sí, ellos están estudiando. Entonces a veces tenemos esa concepción como errada de pensar de que el hecho de darle un celular a un hijo para controlarlo es el medio más eficaz. Y estamos confundidos, hermanos, porque el medio más eficaz es el diálogo que pueda existir dentro del hogar. A veces, lamentablemente, nosotros dejamos esas circunstancias importantes, no le damos la trascendencia y las dejamos ahí. Entonces, digamos, hay un problema en la familia, no, eso se lo soluciona con un paseo. Alístense, en este fin de semana nos vamos para el Ricaurte o nos vamos para Carmen de Apicalá, piscinita, rico, y nos vamos allá, y sí, rico, pero entonces se suspende el problema en Bogotá, se trasladan para allá, para la finca, para la piscina, allá rico, vuelven a Bogotá y vuelven a lo mismo. Entonces le dieron una solución temporal. Entonces lo que Dios busca en esta palabra es que en la mujer samaritana, cuando ella estaba sacando agua y que Dios le pide que le dé beber, uno le dice a la mujer que por qué le está pidiendo agua a ella si ella sabe que no puede recibir o no puede haber ese trato entre judíos y samaritanos. Y entonces, pero cuando ella le dice que digamos así, que el pozo en el que ella necesita sacar agua es muy hondo, entonces a veces es lo que nos pasa a nosotros. El vacío a veces en nuestra vida es tan hondo que nosotros mismos no le permitimos a Dios que Dios entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros creemos solucionarlo de otra forma que más adecuada, como que le buscamos, entre comillas, buscamos la practicidad de las cosas en hacer cosas superficiales, cosas temporales, como que no, para que mi hijo no vuelva o no se vaya con las amigas, entonces le voy a comprar un televisor grandote. Ah, bueno, ya lo compré el televisor y sigue el niño o la niña con los amigos y a veces llega tarde o a veces se vuelve del colegio. No, mejor le voy a regalar otro celular de última tecnología para que se entretenga y esté en la casa bien juiciosa, y le regala el televisor y el celular y siguen las mismas. No, mejor entonces, no, le voy a decir que el otro mes nos vamos para San Andrés y nos vamos a ir por unos 5 días allá bien rico, y le da el televisor, le da el celular y le da el paseo a San Andrés y sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque es que a veces siempre vamos a buscar esa ayuda superficial, esa ayuda, digámoslo así, que provisional. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios sabemos que la única ayuda que puede llenar esos vacíos en nuestros hogares, esos vacíos que hay en nuestras vidas,
es por medio del Señor Jesús. Por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es donde nosotros podemos tomar el control y llenar esos vacíos. Amén. Amén. Lo que dice mi esposo es muy cierto, hermanos. A veces nosotros podemos estar con alguien y sentirnos solos, ¿sí? Parecemos como cisternas que las soltamos pero no retenemos absolutamente nada. Eso lo vemos en la palabra en Jeremías capítulo 2 verso 13. Jeremías capítulo 2 verso 13 dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, lo dejamos a Él, ¿sí? Lo dejamos a Él por satisfacer otras necesidades pensando que eso nos va a llenar a nosotros. Y resulta que esas satisfacciones, entre comillas, que nosotros creemos que nos llenan, son esas cisternas rotas, son esos vacíos interiores que tenemos nosotros, que de alguna forma los traemos, como lo decía al inicio del mensaje, desde nuestra infancia, ¿sí? Tal vez vimos a nuestro padre, un padre ausente, un padre que de pronto nos abandonó, un padre tal vez que falleció, un padre tal vez que fue adúltero, un padre que fue alcohólico, un padre que todo el tiempo o su trabajo fue robar, un padre que fue maltratador con su mamá. Entonces nosotros crecemos con unos vacíos emocionales, ¿sí? Con esos vacíos en nuestro interior que tal vez nunca les pusimos cuidado, ¿cierto? Vamos creciendo y digamos en el interior de nuestras familias vemos también es que muchas veces si es un hombre, entonces entre más mujeres tenga, es que ese es mi muchacho, eso mejor dicho, entre más mujeres tenga es que así tiene que ser, o el papá pues no, es que así fui yo, no, eso es la machera mejor dicho, y eso es lo que piensan los hombres, que entre más mujeres tengan, ¿sí? Llenan esos vacíos en su interior, vacíos que de pronto tuvieron, ¿por qué? Porque también tuvieron carencia de afecto con sus padres, que era lo que explicaba mi esposo de ese testimonio que él contaba, ¿sí? En ese caso pues no fue ausencia de afecto de sus padres, pero él sí veía ese conflicto entre sus padres y eso hizo que llenara su interior de tristeza, ¿sí? Porque entonces al pensar de que al irse sus padres ya se iban a separar, entonces él decía, bueno, sí me aman, pero ellos, entonces el tema aquí, hermanos, es que debemos analizar muy bien cuáles son esos vacíos interiores que nosotros tenemos y que nos están afectando, ¿sí? Porque cuando nosotros decidimos construir un hogar, decidimos construir una familia, pues definitivamente todos estos vacíos interiores van a llegar a nuestro hogar sin que nosotros de pronto nos demos cuenta, porque no analizamos a tiempo que teníamos una situación que debíamos solucionar, ¿sí? Buscarle solución, entonces no lo solucionamos y todos esos vacíos los vamos a llevar a nuestro hogar y las consecuencias las van a pagar personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros vivimos en algún momento de nuestra vida. Entonces es Dios, démosle la oportunidad a Dios que sea Él quien llene esos vacíos interiores, que Él sane nuestras heridas, que Él sane todo lo que de pronto nosotros traemos de nuestros antepasados, que si mi papá fue, yo no quiero ser así, porque es que, o sea, uno trae maldiciones, pero es que uno es el que decide si quiere ser o no, ¿sí? Uno no puede ser el que, es que mi papá fue así, entonces yo también, no, uno decide si quiere ser así o quiere cambiar su historia para él, para su familia y para su generación. Amén. Amén. Por eso, hermanos, les voy a dar aquí un dato sobre el tema de esos vacíos, hasta dónde pueden llegar a generar daño en los hogares.
digamos, por medio de causar depresiones en los hijos o depresiones en los padres, porque a veces no solamente se refleja a nivel de los hijos, sino a nivel de los padres, a veces a nivel de la misma relación entre esposos, a veces se desconoce eso, y si ustedes se han dado cuenta, casos de que el esposo mató a la esposa, mató a los hijos e intentó suicidarse, y uno dice, uy, no, ese señor sí estaba bien loco, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿qué le llevó a todo eso? ¿Qué faltó a nivel dentro de ese hogar que a veces no se identificó? A veces el esposo lo que hacía era llenar ese vacío saliendo con los amigos, ir a tomar trago o viceversa, a veces la mujer, o a veces no se le prestaba la atención a los hijos, y a veces llegó tanta situación tan difícil de sobrellevarlos que esa persona se siente enceguecida por Satanás, que el Señor lo reprenda, y que empieza a causar todo este tipo de circunstancias. Entonces, créame hermanos, que nosotros lo escuchamos y desde acá decimos, uy, sí, tenaz, no, uy, no, Dios mío, Señor, que Dios tenga misericordia. Oiga, hermanos, pero es que así como lo vemos desde acá y está allá, créame que Dios nos guarde y nos proteja, porque de pronto en algún momento puede llegar a tocar alguna circunstancia de esas en nuestro hogar, y nosotros a veces no vamos a poder saber qué es lo que está pasando. Mire, conocimos un caso de hace muchos años en Estados Unidos, un niño que lo molestaba mucho, digamos, el tema del bullying, ¿sí? Entonces lo molestaba mucho, que esto y lo otro, y el niño era un muy buen estudiante, pero él se sentía tan afectado en esos que a veces ya empezó a decirle a la mamá, no, yo no quiero ir a estudiar, no quiero ir a estudiar, y la mamá, no, hágame un favor, y se me va a estudiar, que mire que usted tiene que aprender, usted tiene que ser alguien en la vida, vaya. Entonces el muchacho se iba, lo molestaban en la hora en la hora durante el descanso, bueno, y le quitaban la comida, bueno, todo ese tipo de circunstancias, se lo comentaban a los profesores, a los directivos del colegio, no, sí, ya colocamos en anotación en la hoja, en la matrícula, a tal muchacho, el otro también, no se preocupe señora, que su hijo va a estar bien. Y siguió, hermanos, y no es cuento. Y ustedes si quieren lo pueden indagar, el caso del estudiante Jeremy en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Y ese muchacho, en un momento en que ya no aguantó más, y narran esa historia, en que el muchacho entró a su salón de clase callado, y enfrente de todos sus compañeros del salón y del profesor, el muchacho se suicida, se pega un disparo en la cabeza. Y por eso los invito, consúltenlo y empiezan a indagar eso. Entonces a veces nosotros decimos, uy, tenaz, o no, ese muchacho que... Somos indiferentes. Sí, entonces a veces nos volvemos indiferentes a ese tipo de cosas, cuando es que la sociedad está ahí, nosotros abrimos la puerta y damos un paso y ya nos encontramos ese mundo. Entonces nosotros debemos de poder llenar esos vacíos, o identificar o examinar qué vacíos hay en el interior de nuestra casa, de nuestro hogar, hermanos, para que esos vacíos solamente sean llenados por Dios. Porque si nosotros no los permitimos a que Dios los llene, créame que vamos a lamentarnos por muchas circunstancias, que más adelante nos vamos a dar cuenta que no le permitimos a Dios que nos tocara, que Él entrara a sanar nuestros corazones, sino que lo hicimos conforme a nuestro querer o sentir, y de esa manera Dios no actúa. Si nosotros no le permitimos a Dios que Él haga su trabajo en nosotros, y nosotros nos cerramos, como se dice vulgarmente, a la banda de que no, es que eso no es así, es que yo soy el papá, o es que yo soy el esposo y eso lo soluciona así, porque es que yo sé que sí, es difícil, yo he cometido errores, no, pues es que mi esposa antes era bonita, pero ya tuvo mis hijos y ya se engordó, mire, eso ya, como dice el pastor, ya tiene las Michelin, muchas cosas. Entonces créame que uno como hombre a veces empieza a justificar unos actos que no tienen justificación, solamente para herir y para causar daño a esa persona que está. Correcto, entonces se mira a la mujer como un objeto. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Entonces todos esos vacíos simplemente, como que lo que tú dices, se le han puesto pañitos de agua tibia, no, sí, no pasó nada, tranquila esposa, ahora sí, mire, tranquila, volvamos a empezar de cero, si quiere vamos y otra vez casémonos, vamos y
yo esta vez no la pongo a esperar. Esta vez no la pongo a esperar y vamos y casémonos nuevamente y se dar cuenta de que cómo es que yo la quiero, cómo es que yo la amo. Y hermanos, y hacemos eso, pero lo hacemos de una forma temporal. Pero lo hicimos bien, porque el pastor dijo que la mujer tenía que esperar al hombre, entonces yo lo esperé más de media hora. Sí, ahí se aplicó, hermanos, ahí se aplicó. Entonces es ese tipo de circunstancias, hermano. Entonces nosotros los invitamos a que ustedes, por medio de sus hogares, puedan identificar, puedan darle el tiempo suficiente a sus hijos, puedan darle el tiempo suficiente a su esposa o a su esposo, de saber cómo está, cómo se siente. Digamos, el año pasado que a nosotros nos sucedió en nuestro hogar que falleció mi mamá y pues un golpe para mí porque yo ya, como se dice, ya no tengo papá ni mamá, pero tengo mi esposa y mis hijos que son mi fortaleza junto a Dios. Entonces en ese momento tan duro, pues obviamente, como se dice vulgarmente, a mí me pegó muy duro porque bueno, era mi mamá quien estaba ya falleciendo en una circunstancia muy fea. Pero tenía a mi esposa y mi esposa me decía, ven, ¿cómo te sientes? Tranquilo, vamos a seguir adelante, lo mismo mis hijos. Y todo ese tipo de cosas es el llenar vacíos pidiéndole a Dios que nos fortaleciera y así es como Dios lo ha hecho durante todo este tiempo que sucedió ese suceso con mi mamá. De allí para acá ha sido Dios que nos ha fortalecido y sí, mi mamá me hace mucha falta en este momento. La extraño, pero le doy gracias a Dios porque Dios ha estado ahí fortaleciéndome. Imagínese donde yo no, y hemos visto casos en que se pierde ese ser querido y el hijo o la hija se desordenan, ya no vuelven a ser los mismos, se le olvidó el mundo, se le olvidó la esposa o el esposo, se le olvidó los hijos, acaban con el hogar, todo ese tipo de circunstancias y uno dice, no, pero mire, ¿por qué no buscamos en Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayudara? Sino que simplemente el dolor, entonces, como muchas personas lo hacen, no, que mi mamá, mi papá falleció, venga, tráigame un litro de no sé qué y venga, acompáñeme aquí a tomar para ahogar estas penas. Y se pasan años ahogando las penas y cuando menos piensa acaban con la relación con su esposa, con la relación con sus hijos y quedó solo. Entonces, hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta que esos vacíos existen en nuestros hogares. Porque yo no decir que no, que es que el matrimonio de tal persona, ese matrimonio está perfecto, todo está lleno. No, hermanos, de pronto a veces nosotros subestimamos esa situación. Pero si nosotros nos ponemos a dar puntualmente, caso por caso o relación por relación, vamos a encontrar un vacío, así sea muy pequeño, pero lo va a haber, pero que ese vacío, por pequeño, necesitamos que sea llenado por el Señor Jesús. Porque si no, vamos a hacer nada, hermanos. Vamos a seguir en el mismo vacío y más adelante vamos a tener que lamentar. Amén. Amén. Muchas veces pensamos que las cosas materiales pues nos satisfacen. Eso lo vemos que el rey David tenía esa sed de Dios, ¿no? A pesar de que él tenía todo, una posición alta, posesiones ilimitadas, gran poder, pero nada de esto para él era suficiente. Él se describió a sí mismo como sediento de Dios. Eso lo vemos en Salmos 63, Salmos capítulo 63, verso 1. Dice la palabra, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. David luego describe lo que experimentó cuando bebió profundamente del amor de Dios, y eso es lo que esta noche los invitamos, hermanos, para que todos como iglesia sintamos esa beber ese profundo amor de Dios. Amén. Y lo dice en Salmo 63 del verso 2 al 4. Salmo 63, verso 2 al 4, dice, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y alcanzando mis manos te invocaré. Entonces, y pues lo mismo pasó a la mujer que Jesús conoció en el pozo aquel día, a la mujer samaritana, ella bebió profundamente de su amor y se llenó hasta colmarse. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros, hermanos, que nosotros, así el Señor, no nos guste lo que el Señor Jesucristo nos está
ofreciendo porque muchas veces lo rechazamos, ¿cierto? Pero resulta que lo que Él nos ofrece siempre es lo mejor, siempre, siempre es con su amor, con su misericordia, y siempre de Él vamos a recibir lo mejor. Amén. Amén. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios encontramos la historia cuando Dios le habla a Noé y le dice que construya un arca, ¿sí? En ese momento había desorden, digamos así que, ¿cómo se dice? En la tierra, ¿sí? Lo que Dios había creado, había ya mucho desorden. Entonces, Dios al darse cuenta de que al haber desorden, eso producía vacío. Entonces, Él decidió en que elegir a una persona para que esa persona, por medio de esa arca que estaba vacía, la llenara pues de un ser por cada especie, ¿cierto? Y así mismo lo que nos sucede a nosotros estamos vacíos, nosotros somos esa arca, pero a veces nosotros debemos de darnos cuenta de qué manera vamos a llenar nuestra arca, de qué manera vamos a permitir quién va a llenar ese vacío que hay en nuestra arca, que es nuestro corazón. Entonces, si nosotros no le permitimos a que Dios multiplique esa bendición en nosotros y así mismo nosotros lo podamos hacer con otras personas como son nuestra familia, pues créame que vamos a ver la gloria de Dios, porque nuestra familia va a estar protegida, nuestra familia va a estar soportada en la presencia de Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si mejor dejamos de asistir a la iglesia y mejor no asistamos a la iglesia y vamos cada 15 días o cada mes y oremos en la casa? Y bueno, yo ya me di cuenta que a mi hija le hace falta tal cosa, entonces, bueno, vamos a pedirle a Dios para que Dios lo haga. Pero no vayamos a la iglesia, simplemente solucionémonos nosotros acá en la casa. Pero a veces nosotros, por hacer eso, pensando de que no hacerlo de la forma como la palabra de Dios nos lo dice, nos va a comprometer o nos va a, ¿cómo se dice?, a someter, digámoslo así, no es la palabra adecuada, pero es algo así como someternos a Dios, a lo que Él quiere, lo mejor para nosotros. Entonces nosotros a veces decimos, no, mejor hagámoslo de tal forma que yo sé que así nos va a ir bien y oremos en familia, mire, y así vamos a estar bien. Hermanos, y lo que Dios nos pide es que nosotros atendamos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos, ¿cuál es? Lo que Él nos pide, congreguémonos. Pero a veces por nuestra prudencia, por nuestra negligencia, dejamos pasar esas cosas y decimos, no, eso no es necesario. No, yo lo soluciono en la casa. No, yo estoy pendiente de mi hija o de mi hijo. No, a mis hijos no les falta nada. Eso no se preocupen, que eso ahí ellos tienen todo en la casa para entretenerse. ¿Y usted en algún momento se ha puesto a pensar, hermano o hermana, si sus hijos se sienten a gusto con ustedes como padres? ¿O si sus hijos se sienten a gusto con el cariño o el afecto que ustedes les dan? ¿O se han puesto a pensar si en verdad sus hijos, por el camino que usted les está permitiendo a ellos ir, eso está bien? Porque a veces uno a los hijos se ha dado cuenta que dice, no, déjelo, que no, es la edad. Es la edad y hay que dejarlos que hagan tal cosa. No, es que él está creciendo, él tiene que conocer. Hombre, pero a veces nos equivocamos nosotros porque somos cabezones y no sabemos aplicar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos y simplemente permitimos que el mundo los consuma, y cuando más adelante nos damos cuenta, ya es muy tarde, hermanos. Entonces el llamado es para que en esta noche de hoy, por medio de esta palabra, nosotros podamos identificar esos vacíos, que a tiempo podamos identificarlos y empezar a llenarlos con la presencia de Dios. Pero que no pase que nos pase lo que le pasó a la mujer samaritana, que ella en el momento decía, no, pero es que el pozo es muy profundo y pues no voy a poder para sacar agua hasta allá, y que nosotros le digamos a nuestro Dios, no, es que el vacío que yo tengo, eso no lo llena es nadie. Es que si usted supiera, Dios, es que yo fui mi primera relación sentimental en el año 80 y pico, a mí me desilusionó esa mujer y desde ahí yo no sé, yo no quiero, yo no amo a ninguna. Hermanos, si Dios todo lo puede, para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos. Entonces, ¿por qué no le permitimos a que Dios actúe?
¿Por qué no le abrimos esa puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, a nuestro único Dios, que es nuestro Dios y Salvador, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que el ser humano no depende solo de cosas materiales, sino que su interior requiere de un sustento vital que proviene solo de la boca de Dios. Amén. Amén. Dios es el único que puede sustentar nuestros vacíos, que realmente seamos un ejemplo como familia para nuestros hijos, que llenemos esos vacíos y aprendamos que nosotros cometemos errores, que tenemos errores que de pronto vienen de un tiempo pasado, pero que nuestra familia no tiene por qué pagar esas consecuencias de lo que de pronto nosotros vivimos, llenar de pronto a nuestros hijos de ansiedades, que eso lo hablaba el hermano Isaac con la hermana Camila el sábado en el servicio. Ya 2 servicios llevan hablando sobre la soledad, y es algo muy real, hermanos, que también los invito a ustedes para que los sábados estén pendientes de esos servicios que son muy importantes para nuestra juventud, pero es muy real el tipo de ansiedades a los que se exponen nuestros niños, que yo de hecho comenté el sábado sobre pues digamos la situación que se está viviendo ahorita por medio de la pandemia, en las ansiedades que se han generado en los niños. Bueno, no sé si es mal llamada ansiedad, ¿sí? Pero el encierro sí causa en ellos ciertas situaciones que los absorben, como por ejemplo comer demasiado, ya eso es glotonería, se comen las uñas, se vuelven rebeldes, sí, cosas así. Entonces debemos tener cuidado, porque pues nosotros los sábados con mi esposo vemos un programa, no sé mis hermanos si también lo han visto, en Discovery, que se llama Kilos Mortales, y si ustedes se fijan, esas personas obesas que pesan más de 300 kilos o bueno, sobre ese peso están, ¿a qué los ha llevado a comer? Esa ansiedad de que los violaron, que los papás se separaron, o que los papás eran drogadictos, ¿sí? O los maltratos. Entonces, todo ese tipo de circunstancias llevan a otras situaciones bastante ya difíciles, hermanos, que nosotros debemos, digamos, ponerle cuidado a tiempo, ¿sí? Y si, bueno, no fue a tiempo, pues por lo menos en este momento que Dios nos está dando la oportunidad para que nosotros reflexionemos frente a esa situación y cambiemos lo que tenemos que cambiar, y le demos la oportunidad a Dios, que Él es el único que puede cambiar vidas, Él es el único que cambia vidas, que cambia corazones, Él es el único que hace posible lo imposible. Amén. Amén. Sí. Por eso, hermanos, y nosotros, bueno, traigo un ejemplo de cómo a nosotros, digamos, en nuestro hogar en un momento nos sucedió que a veces teníamos muchos conflictos, y a veces era que, entre comillas, que uno decía, no, es porque de pronto no salíamos seguido. A veces decíamos, no, quedémonos en la casa un fin de semana, un sábado, un domingo, porque hemos estado cansados de la rutina de la semana, el trabajo, esto y lo otro, y a veces y tomamos una decisión de ir a cine cada 15 días, y uno decía, uy, sí, vámonos para cine. Entonces crispeta, perro caliente, gaseosa, y bueno, y todo el tema, y uno cada 15 días en el cine, y uno decía, sí, rico, compartíamos, pero a veces seguían las discusiones, o a veces se generaban discusiones en nuestro hogar, y nosotros decíamos, no, entonces la idea de cine no está sirviendo. No, entonces vámonos para crepes. Ahora, entonces cada 8 días o cada 15 días vamos a crepes. Y entonces uno iba y compraba el panekuk, el heladito, el crepes de ternera, rico, así. Y se iba para la casa bien. Y de pronto llegaba el lunes, otra vez conflicto. Y uno decía, no, entonces ya no es Cine Colombia, ya no es crepes. Y cuando nos dimos cuenta, había una necesidad en nosotros, en nuestro hogar, que era llenar ese vacío en nuestro hogar con la presencia de Dios. Y fue cuando nosotros entramos conocimos del Señor por intermedio de nuestros pastores, y empezamos a darnos cuenta que esos conflictos a veces eran por cosas insignificantes, a veces eran por cosas que no tenían una relevancia grande, pero ya empezaban a afectarnos, empezaban a causar como una mella ahí en nuestras vidas. Pero conocimos de nuestro Dios
conocimos de Él cada día, empezamos a enamorarnos de Él cada día, empezamos a buscar cada día más de Él, empezamos a servirle a Él. Y créanme, hermanos, que en este momento el compartir con mis hijos, con mi esposa aquí, del poder estar transmitiéndole el mensaje, porque aquí están nuestros hijos acompañándonos, es algo muy bonito, porque es Dios quien llenó ese vacío que a veces no era diversión, a veces no era piscina, a veces no era cine. No estoy diciendo que no sea importante, es importante, pero a veces colocamos la mirada en eso y no nos damos cuenta que la mirada se la tenemos que reflejar es a nuestro Dios, que es el único, hermanos, el único que puede llenar esos vacíos en nuestros hogares. Él es el único que puede satisfacer cualquier vacío o llenar cualquier necesidad que tengamos, por difícil que sea en nuestro hogar, por difícil que sea la situación de ese vacío en nuestros hijos, que de pronto ese hijo ya cayó en la drogadicción. Hermano, estamos a punto de tomarlo de su mano por intermedio de la presencia de Dios y traerle a los caminos de Dios y recuperárselo para él, para que sea un gran siervo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Para concluir nuestro mensaje, solamente cuando buscamos a Dios por encima de todo lo demás es cuando vamos a poder vivir en plenitud. Esto lo vemos por medio de la palabra en San Mateo 6:33. San Mateo capítulo 6, verso 33. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces aquí Dios nos habla por medio de su palabra de que primero busquemos a Dios, el reino de Dios, y el resto, todo lo que a nosotros nos parezca vivir la vida, ¿sí? De poder tener como esos deleites que uno llama de viajar, del trabajo, de sus amigos, lo material. Todo lo material. Entonces ahí es donde vamos a ver que todas esas cosas son añadidas, pero que cuando tenemos a Dios primeramente lo tenemos todo. Amén. Yo creo que cuando uno así no tenga nada, si uno tiene a Dios en su vida, tiene todo, porque Él es el proveedor, porque Él es nuestro cuidador, Él es nuestro guardador, Él es nuestro todo, Él es nuestro Padre. Amén, hermanos. Muchas gracias, mis hermanos, por haber atendido este mensaje. Esperamos que les haya llegado y haya tocado sus corazones. Hoy queremos darle gracias a Dios por nuevamente poder estar aquí al frente de ustedes, hermanos, llevándoles el mensaje, que el pastor nuevamente nos da la oportunidad de poder estar aquí llevándole el mensaje a todos y cada uno de ustedes. Como ustedes bien lo saben, y es un testimonio que queremos dar, mi esposa desde hace ya 8 días venía sintiéndose muy mal, tenía una afección en el pulmón izquierdo que no sabíamos qué era, estábamos pensando que de pronto era de este virus, pero estábamos orando al Señor y estábamos confiando en el Señor de que así, por la difícil situación que estuviese pasando la ciudad en este momento, Dios nos iba a sacar adelante de eso. No, pues cuenta tú toda la historia porque... mis hermanos, de verdad que quiero esta noche darle todas las gracias y la gloria y la honra a Dios. Las gracias a mis pastores, a Abelardo y Nelly, a todos, toda la familia pastoral, a todos los hermanos de la iglesia, porque la pastora formó a todo el ejército de Dios para que oraran por mí. Es un milagro de Dios, mis hermanos. Los hermanos que estuvieron ayer de pronto se pudieron dar cuenta en la condición en la que yo llegué. Toda la semana estuve muy mal, tenía un dolor incrustado en el pulmón izquierdo, sangré por boca y nariz. Era algo que yo no me explicaba porque no había tenido gripa, no había tenido dolor de nada, y fue de un momento a otro. Sin embargo, pues ayer saqué las fuerzas y vine a la iglesia. Dios me trajo con ese propósito porque el pastor ayer oró por mí y en ese sentir Dios le mostró al pastor que a mí me estaban haciendo brujería.
Desafortunadamente, mis hermanos, la maldad existe. Es muy triste saber que en pleno siglo XXI, pero cada día la maldad, hay mucha maldad en los corazones de verdad. Y bueno, yo solo le doy gracias a Dios porque ayer, después de que el pastor oró por mí, pude sacar un respiro que no podía sacar desde hace 8 días. Respiré, hoy amanecí como si no hubiera pasado nada sobre mi cuerpo, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y bueno, mis hermanos, de verdad que les agradezco todas sus oraciones, todo porque yo sé que por medio de la oración Dios nos escuchó, Dios conoce nuestros corazones y Dios siempre nos saca en victoria. Amén. Este es un testimonio muy grande, porque yo sé que toda esa brujería que está atada y anulada en el nombre de Jesús, Amén. porque Satanás es un tapete a nuestros pies, amén. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces Él no va a sacar tajada ni va a llevarse a los hijos de Dios, porque ahí está la mano poderosa de Dios. Amén. Mayor es el que está con nosotros, amén, Amén, hermanos. gloria a Dios. Dios los bendiga, de verdad, Dios los bendiga. Estoy muy feliz de volver a estar nuevamente llevándoles la palabra. Nadie que de pronto me vio ayer, que me vea hoy, dirán, ¿y es la hermana Laura? Pero sí, hermanos, ese es el milagro que Dios hizo, ese es un testimonio muy grande para que sigamos creyendo que Dios es fiel. Dios Amén. es fiel en todo, Dios es fiel y es hermoso. Muchas gracias, Amén. mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Y asimismo damos el testimonio de la nieta de nuestro hermano Humberto y la hermana Edilma Pérez. Gracias a Dios, Dios trajo a este mundo una gran bendición para ellos. Su nieta se pensó en un momento un tema de preeclampsia, pero Dios puso su mano sobre la mamá de la bebé y gracias a Dios en este momento está gozando de muy buena salud, tanto la mamá como la recién nacido, y esta es para darle cada día la gloria y la honra a nuestro Dios, que hasta este instante podemos darnos cuenta lo maravilloso y poderoso que es con cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche de hoy por esta palabra. Dios, amado Rey de la Gloria, Padre Santo, te damos gracias, Padre maravilloso, Señor, por el día de hoy que tú nos has regalado, Señor. Por esta noche, Señor, donde tú nos has permitido, Señor, traer este mensaje, Señor, en que has dispuesto a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, en su lugar de trabajo, Señor, el tiempo necesario para escuchar esta palabra, Señor. Yo sé, Padre maravilloso, que tú estás actuando, Señor, que tú estás mostrándole a cada uno de mis hermanos como padres, como esposos, como hijos, estás mostrándole, Señor, qué vacío hay, Señor. Solo te pedimos, Rey de la Gloria, que seas tú, Señor, llenando esos vacíos, que sea por medio de la presencia del Espíritu Santo tomando el control, Señor, arrancándole a Satanás esa intención que tenía sobre nuestros hijos, porque está vencido, Señor. Esa intención que tenía Satanás sobre los hogares de separarlos, está vencido en el nombre del Señor Jesús, porque a partir de esta palabra está actuando la presencia de Dios en cada uno de los hogares. Empieza Dios a llenar esos corazones de nuestro ser. Empieza Dios a llenar esas necesidades que hay en cada uno de los matrimonios que en este momento están escuchando esta palabra. Dios empieza a transformar, Dios empieza a reconstruir, Dios empieza a restaurar hogares. Por eso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres el único que puede llenar esos vacíos en nuestras vidas. Eres tú, Señor, el único que puede llenar y darnos ese gozo, darnos ese aliento en nuestras vidas, Señor, de enrutarnos nuevamente en el camino que tú has trazado para nosotros, junto a nuestra esposa, junto al esposo y con nuestros hijos. Sabemos que vamos de tu mano, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Padre maravilloso, porque hasta este momento hemos visto tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Tú nos has guardado, Señor, nos has protegido, Señor, de todo aguijón del enemigo, pero más grande es tu poder, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por este momento, Señor. Te pedimos que cada día te glorifiques, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, les damos gracias a todos ustedes por habernos permitido
llegar a ustedes con este mensaje. Les deseamos que tengan una buena noche. Que Dios les bendiga. Mil bendiciones, mis hermanos. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirte fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo